Vamos al bloque de la UNE, vino tempranito ella, ya vio cómo es el programa, que el factor sorpresa no va a tener, ya sabe que somos amigos acá, esto es una charla de café. Le doy la bienvenida a la magíster Gabriela Bruquetas, responsable del nodo NEA del Proyecto de Investigación Federal sobre Femicidios. ¡Qué largo! ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida, buen día. Muchas gracias por la invitación, Felo. Gabriela, un placer tenerte aquí. Bueno. Contame, porque vienen haciendo un trabajo que va a tener un impacto a nivel nacional, Sí, sí. que tiene que ver justamente con los femicidios, que han crecido terriblemente con la pandemia también. Sí, bueno, déjame contarte que esta red se gestó en el año 2020 a partir de una convocatoria PISAT COVID-19, donde nos congregamos 9 universidades pertenecientes a 9 provincias en total. La Universidad del Nordeste es una de ellas, junto con la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Villa María. ¿Fue espontáneo esto? ¿O sí, alguien tiró la idea y dijeron, vamos a sumarnos? Sí, fue muy interesante la convocatoria porque se fue dando, por ejemplo, en nuestro caso en particular, a partir de un profesor de la carrera de la licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana que se había formado en la Universidad de Villa María, Córdoba. Entonces, a partir de ese vínculo, nos convocaron y bueno, comenzamos a generar nuestro equipo dentro de la Universidad Nacional del Nordeste y con pleno apoyo, obviamente, de nuestra rectora por la temática, y no solamente un apoyo, sino un compromiso, a tal punto que a partir del último encuentro que tuvimos los días 25-26 en la ciudad de Villa María, ella pasó a conformar el comité académico de la red, digamos. Entonces, de ahí la trascendencia que tiene, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local dentro de nuestra universidad. Ahora, Gabriela, ¿cómo fue ese inicio cuando formaron esta red? Me parece fantástico, se han juntado 9 universidades, pero ¿por dónde comenzó el trabajo? Porque es un tema tan amplio y en un contexto de pandemia luego, ¿cómo fue definir por dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el objetivo? Bien, justamente eso fue un desafío enorme porque nosotros nos encontramos adecuando, la mayoría somos docentes, nos encontramos adecuando nuestras propias cátedras a la virtualidad, y todo el trabajo que se realizó con las 9 universidades, la redacción del proyecto, las correcciones que tuvimos que hacer, todas fueron virtuales. Es más, recién nos conocimos este año, después de un año y medio de intenso trabajo, pero la verdad que en ese sentido aprovechamos toda la potencialidad de la virtualidad para trabajar de manera denodada. Fuimos haciendo mesas de trabajo donde cada nodo tenía su representante para no solamente poder aportar desde el lugar, sino también traer esa información hacia el nodo. Porque, por ejemplo, se armó una matriz de datos donde se están recabando todas las informaciones, buscando que la información sea, lo más parecida en el sentido que puedan ser cotejadas posteriormente. Nosotros ya estamos en ese proceso de relevar la información de cada provincia, claro, para después trabajar de manera comparativa. A mí me parece fantástico, la virtualidad suma 100% en estos casos cuando tenés que estar en contacto con gente de otras provincias. Pero a nivel local, ¿cómo ha sido el trabajo? Y a nivel local, en principio, también por las restricciones que tuvimos durante el 2020. De hecho, el proyecto se aprobó recién en 2021. Nosotros ya comenzamos a trabajar bastante tiempo antes. Incluso durante el 2020 tuvimos capacitaciones para los equipos, con profesores, muy bien formados de España, también de la Argentina. Tuvimos distintos tipos de capacitaciones que iban desde el tratamiento de la información hasta lo que fuere, por ejemplo, cómo estaban trabajando la temática en España. Entonces, toda esa capacitación también la llevamos hacia adentro del equipo, y durante todo 2020, mitad de 2021, fue netamente virtual. Qué bueno que lo digas, que no es nomás que se les ocurrió la idea, vamos a trabajar este aspecto que es uno de los más dolorosos de esta pandemia, ¿no? Al margen de lo que significa así la pandemia, de decir, no, vamos a trabajar en esto, pero nos tenemos que capacitar. Claro. Buscaron expertos en el tema, para tener una orientación, ¿no? Exacto, de hecho, muchos de nosotros veníamos de distintas áreas. Mi formación sí es en metodología de la investigación científica, pero la temática me era ajena, así que en lo personal tuve que
digamos, trabajar muchísimo la cuestión, sobre todo también el pensar que por ahí hay datos cuando uno comienza a ver que sensibilizan mucho, pero esa sensibilidad que se genera tiene que servirnos justamente para potenciar nuestro trabajo, digamos, es decir, que eso no nos nuble todo lo que se puede hacer y lo que se puede aportar desde la universidad con un trabajo como este. ¿Esto abarca solo femicidios o abarca también otro tipo de violencia? Si bien nosotros tomamos dentro de lo que es porque el eje, digamos, de la investigación rescata, por un lado, los factores de riesgo, las políticas públicas y también las intervenciones que hacen las instituciones, ¿no es cierto? Y nosotros cuando analizamos los factores de riesgo tenemos que analizarlos de manera potencial, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver cuáles son los factores de riesgo que están en vínculo con la violencia, que después terminan desencadenando los femicidios. Entonces, siempre uno va rescatando desde esa noción más general. ¿Y cómo está Corrientes comparada con las otras provincias? ¿Cómo está el grado de compromiso con este tema? ¿Qué grado de compromiso tienen las diferentes instituciones que trabajan esta temática? Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con un par de instituciones que, digamos, nos aportaron justamente a este análisis que realizamos en toda la red de los factores de riesgo y realmente, digamos, hay un trabajo muy a conciencia que se realiza. Obviamente que la temática es muy difícil, esto que decía sensibiliza mucho a las personas que están en contacto con las víctimas. Y el tema es siempre mantener esta mirada de que uno con su aporte, así sea mínimo, pueda ayudar enormemente. Por ejemplo, en nuestro trabajo justamente lo que buscamos es apuntalar y aportar y fortalecer las políticas públicas tanto de nivel nacional como las locales, digamos. Entonces, cuando uno entiende todo lo que podemos aportar, realmente se da cuenta que el compromiso vale la pena y ahí que está la satisfacción. Exactamente, ¿no? Y que si bien uno a veces le toca lo emocional, porque muchos nos movemos también por la cuestión emocional con la temática. Además hay tema que seguir, digamos, es un tema que ocasiona tanta vergüenza todavía, ¿no? Yo el otro día decía, aplaudo a una chica, una comparsera que ha sido muy viral, que no llegó, estaba en un caso de violencia ya ahí, en el límite. Y lo que ella hizo, ni siquiera dio nombre, no agredió a quien era su agresor, simplemente dio un consejo, le dio un buen uso a las redes sociales en aconsejarle a todas las mujeres que estaban pasando por esa misma situación de que podían evitar un femicidio. Totalmente, yo pienso que... Está como habiendo un cambio cultural, pero es mínimo. Pero los cambios es lo que son yo veo, los cambios son lentos, los cambios lentos. Para que realmente en algún punto podamos tener una sociedad donde realmente seamos iguales y no tengamos por esta cuestión de las diferencias físicas que tener que soportar violencia, mientras que, digamos, esta cuestión comience a trabajarse, comience a verse, ya es importante. Es decir, obviamente son lentos los cambios, pero pensemos que hace 30 años atrás ni la ley amparaba a la mujer, ni tampoco la sociedad. Es decir, cuando una mujer... Los medios no hablábamos claro, de y estos cuando temas. Una mujer iba a hacer una denuncia, lo primero que se le decía era que se quedara tranquila, que volviera a la casa, que hablara con su pareja y que se iba a solucionar. Y estas cuestiones hoy ya están cambiando, uno encuentra mucho apoyo en otros, en la comunidad, la gente interviene y obviamente la normativa también ha cambiado. Entonces desde ese lugar tenemos que nosotros que pensar que se están logrando cambios y que obviamente son lentos y que siguen ocurriendo casos, pero que en un punto toda la sociedad nos tenemos que involucrar en esto, porque no solamente es por la víctima en sí que sufre el abuso físico, por ejemplo en un caso de violencia, sino también por los chicos, porque estamos todavía como instalando determinadas cuestiones culturales, patrones que después se repiten en el tiempo. Es cierto. Ahora,
la pregunta inicial, vamos a volver al comienzo. Esta hermosa red que han armado, este trabajo territorial, porque hay mucho trabajo territorial, tanto virtual como presencial, ¿esto a dónde quiere llegar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué va a servir esta base de datos que ustedes están armando? Bien, en principio, digamos, el proyecto tiende digamos, a trabajar estos datos, esta información que hemos logrado y que estamos procesando de manera comparada, porque lo que pretendemos con la red es que toda esta información y todos estos datos que se construyeron nos permitan tener una mirada federal, digamos, ¿sí? Porque tenemos que pensar que muchas veces se hacen estudios y que son muy profundos, muy interesantes, pero son locales y que después terminan teniendo un impacto a nivel nacional y por ahí no se adecúan a la idiosincrasia de las distintas provincias que componen, por ejemplo, en este caso la red. Entonces nuestra intención es ir, digamos, a aportar a las políticas de intervención de esta temática. Cuando empezaron con esta idea maravillosa, uno maneja datos, dice, me estoy imaginando tal porcentaje en el caso de femicidios. ¿Se sorprendieron con los datos que consiguieron? ¿Eran más de los que esperaban o menos? Y la cuestión es la siguiente, nosotros como red tuvimos que tomar una decisión al momento de ver de dónde íbamos a obtener la información, claro, para que tuviese, digamos, una base común, que fue lo que buscamos en todo el momento. De ahí hubieron muchas ideas y bueno, una de las cuestiones y con los datos que estamos trabajando nosotros, con la información que estamos trabajando de base, que es la aportada por el SNIC, que es el Sistema de Informático Criminal, de Información Criminal. Entonces, desde ese lugar nosotros tenemos esa base común y sobre eso nosotros vamos haciendo justamente también un cruce de información con los medios para ver cómo están tratados esos casos en particular. Bien, yo te decía, ¿no?, que hace 10 años atrás no hablábamos de estos temas en la tele. Sí. Gabriela, si alguien está interesado en conocer un poquito más de lo que ustedes están haciendo, ¿están en redes sociales? ¿Dónde uno puede...? Sí, nosotros tenemos la red social de la red, justamente, que es la REFEM, donde vamos subiendo información justamente de lo que se realiza en cada nodo, porque siempre tratamos de mantener esta mirada de red y de hecho nuestra intención es continuar trabajando la temática, avanzar con otros temas, siempre, digamos, con esta línea de trabajo y con el equipo grande que se ha formado de 160 investigadores, que la verdad que venimos trabajando muy bien. Es la primera vez que yo al menos participo en un proyecto de esta naturaleza y sentirse escuchado con los aportes que nosotros tenemos, con nuestras miradas, con nuestra formación, realmente para nosotros es muy importante. Bien, te veo que sos muy apasionada por lo que estás haciendo. Sí. Aporta ahí en la red, en esos puntos de trabajo a futuro, una capacitación para la gente de los medios. Sí, ¿cómo debemos abordar estos temas? ¿Cómo debemos tratarlos? ¿Y cuál es el aporte que podemos hacer los comunicadores sociales en este tema? Porque cuando nos formaron como comunicadores sociales, estos temas no se hablaban. Entonces también tenemos que aprender. A veces son temas delicados, pero son temas comunes que los tenemos que hablar. Así que sumalo ahí en tu lista de que sería bueno que los comunicadores también aprendamos y de qué manera podemos aportar algo. Y seguramente y que va a ser muy importante porque ustedes son quienes transmiten a toda la comunidad. Viste que ahora los comunicadores y las redes sociales son seguro, pero cuando uno busca, las redes sociales aportan muchísimo, pero cuando uno busca algo como más sistematizado, tiene como referente. Que así como construyen, destruyen también. Por eso, esta temática la verdad que merece que sea tratada con respeto, desde un lugar de seriedad, y a veces esas cuestiones, cuando uno no tiene muy en claro el autor, el origen, a veces faltan, digamos, y ahí es donde generan por ahí un cierto descrédito. Entonces, trabajar con los medios me parece súper. De hecho, nosotros trabajamos con la universidad, el Nodo Misiones, es el que se encarga del tema de comunicación, porque la mayoría de los integrantes, de los investigadores, son del área, y nos han aportado muchísimo. Vamos construyendo y vamos entendiendo algunos aspectos que por ahí nosotros desde una investigación más cerrada, más académica, a veces no advertimos, digamos. Entonces esto de comunicar lo que uno hace es sumamente importante y me parece que
que estaría buenísimo que podamos trabajar. Ya sumaste tu grano de arena, viniendo hoy a compartir un grato momento aquí. Agradezco mucho tu visita, me encanta ese grado de compromiso que tenés, vas a tener que volver a contarme mucho más. Bueno, Felo. Me encanta el trabajo que están haciendo, así que muchísimas gracias. Y agradezco tu visita. Bueno, y yo te agradezco a vos, a la producción que me invitaron, y soy una representante nada más de un equipo grande hermoso, que viene trabajando muchísimo y que con mucho compromiso, y esto que decíamos por ahí, algunos más de lo académico, otros más de lo emocional, pero porque la temática te va llevando de distintas maneras, pero te lleva a que uno se apasione. ¿Está? Muchas gracias. Excelente comunicadora, además. Quédate un minuto por ahí, por aquí, dale. Me encanta. A mí me gusta mucho el bloque de la Universidad Nacional Nordeste, siempre lo digo, hace 12 años ya que tenemos en el programa el bloque de la UNE, y no paran de sorprendernos todas las semanas con invitados maravillosos, porque la UNE es tan amplia, tiene tantos profesionales, y me gusta una universidad comprometida con su sociedad. Este es un tema del que se habla y mucho, pero sabemos tan poco, tenemos que aprender tanto, se evitarían tantas muertes, ¿no? Y han dado el puntapié inicial, no ahora, lo han dado ya hace un tiempo atrás. La UNE comprometida con su sociedad. Nos está devolviendo mucho la UNE a Corrientes, le ha dado mucho en estos últimos años. Me parece que Delfina Beiravé es nuestra dama de hierro acá. Se renuevan autoridades dentro de poco. Hay dos nombres que no voy a decir quiénes son los dos futuros candidatos ahí, pero todos ya más o menos lo manejan. Gracias a la Universidad Nacional Nordeste, y quiero saludar especialmente, que nunca la saludo, Guadalupe Carcino, de prensa, que me tiene una paciencia hermosa. Es una gran productora del bloque de la universidad en nuestro programa. Así que, Guada, un abrazo grande y todo mi agradecimiento.